Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar un minuto para que les llegue la notificación y se puedan conectar. Mientras yo estoy acomodando aquí las ventanas y todo lo que necesito. Bueno, mis amados hermanos, pues si no tienen inconveniente, vamos a comenzar porque el tiempo es corto. Quiero comentarles que pues hemos notado que el tiempo efectivamente es corto como para poder tratar de ver dos temas al mismo tiempo. Entonces, quiero decirles que los días jueves a las 7:30 hora de México vamos a estar compartiendo el video, sí, de la clase normal. Dios le bendiga a mi hermana Rosy. De la clase normal del curso nuevo que estamos tomando, ¿sí? Y ahora vamos a aumentar los días viernes, ¿sí? Igual, aproximadamente a las 7:30 de la noche, vamos a estar compartiendo las clases extras que yo les había prometido. Esto con relación al curso 1, que es donde comenzamos todos. ¿Cuál es el propósito? Que podamos tener los tiempos de cada curso, que podamos repasar bien las cosas. Buenas noches, Margarita. Que podamos hacer las cosas en un orden, ¿sí? Para que no nos agarren las carreras. La clase pasada yo la sentí como que muy apresurada y creo que así no se toma de manera correcta, ¿sí? Hola Yolanda, Dios te bendiga. Entonces, para mí es importante que podamos tener todo el tiempo necesario para cada cosa, para cada tema, y que si quedan dudas, bueno, pues a lo mejor las seguimos respondiendo después de habernos desconectado, pero que sí se le pueda dar el tiempo necesario a todas las citas, a toda la profundidad, para que podamos subir el nivel un poquito más. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, ¿sí? Dios te bendiga, Cassandra. Vamos a hacerlo de esa manera. Yo sé que algunos de ustedes tienen actividades los viernes, ¿sí? En sus iglesias o de manera personal. No se preocupen, recuerden que el video se queda ahí, entonces lo van a poder ver, ¿sí? En el momento en el que puedan disponer ese tiempo. Pero insisto, lo más importante es que pueda quedarse ahí de manera separada y que se pueda aprovechar el tiempo para las dos cosas, ¿sí? El compromiso de nosotros es con ustedes para que el conocimiento sea completo y no haya cortes, no haya apresuraciones, ¿ok? Entonces, si no disponen otra cosa, lo vamos a estar haciendo de esa manera. Bueno, pues vamos a hacer una oración para comenzar entonces la clase número 2 del curso 2, ¿ok? Vamos a cerrar nuestros ojos, perdón, la clase número 3 del curso 2. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que esté con nosotros, que esté en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad de vida que tú nos das. Nos dejamos hoy, Señor, en tus manos, Señor mío, Padre. Queremos glorificarte, exaltarte, Señor mío, darte, Señor, toda la gloria y la honra. Pero Señor, en este momento, Señor, queremos rogarte que tú nos permitas, Padre Celestial, tener toda la capacidad, Señor mío, Padre, toda la habilidad para comprender tus enseñanzas. Abre, Señor, nuestros oídos, Señor mío, Padre, Señor, todo nuestro entendimiento para que podamos asimilar, Señor, lo que tú deseas que nosotros entendamos. Estos son temas nuevos, Señor mío, y es importante que tu pueblo los pueda asimilar, Señor.
En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos. Amén. Bueno, como les decía, entonces esta es la clase 3, ¿sí? Y vamos a seguir hablando estas clases acerca de lo que es el altar familiar. Ya la clase pasada vimos qué cosa puede impedir, ¿sí?, que nosotros hagamos nuestro altar familiar. Ahora vamos a ver dos cosas, ¿sí? ¿Qué cosa se logra cuando yo hago mi altar familiar? Y también, ¿qué sucederá cuando yo haga mi altar familiar? ¿Ok? Entonces le voy a pedir por favor que ponga mucha atención en cada punto. Ya para el día de mañana ustedes van a tener el material y puedan descargarlo de la página en el acceso que es para alumnos, puedan en un momento dado descargarlo, porque ya está listo. ¿Ok? Bueno, yo quiero decirles que para lograr restaurar la familia, la institución familiar, es importante, ¿sí? Buenas noches, Soli, llevar a cabo, ¿sí?, el altar familiar. ¿Por qué nos va a ayudar, mis amados hermanos? Bueno, pues primero que nada porque nos vamos a reunir como familia. Ese es el objetivo. ¿Sí? Yo quiero que ustedes se queden en su corazón que, como lo dice su nombre, altar familiar, bueno, pues es para que reunamos a la familia. Yo entiendo que en las casas de muchos de nosotros, a lo mejor nuestros hijos están en la etapa de rebeldía, están en la niñez, están en la adultez y a lo mejor no quieran participar, no importa, ¿sí? El que esté escuchando este video tiene que empezar, ¿sí? Tiene que ser, como por ahí se utiliza una expresión, la punta de la flecha. ¿Para qué? Para abrir el camino a los demás, ¿sí? A lo mejor la esposa no quiere, a lo mejor el varón, normalmente así pasa, el varón no quiere. Si ya todos son hijos de Dios y tienen el temor de Dios y a lo mejor están más o menos en su caminar con Cristo, pero no tienen ese ánimo, pero sí comparten esa situación de hacer devocionales en casa y todo, qué mejor, eso va a ser una bendición. Entonces, nosotros debemos de aprender en primer lugar que lo que funcione en nuestra casa, o sea, ahora va a ser diferente. Ahora no va a ser lo que funcione en la iglesia, no va a ser lo que funcione en mi trabajo, no va a ser lo que funcione cuando yo soy ama de casa, ¿sí? O en mi escuela, no. Lo que funcione en casa como familia, eso va a funcionar afuera, ¿sí? Entonces, estamos hablando de testimonio, ¿ok? Vamos a tocar 3 puntos. Punto número 1. El diablo es rechazado. El primer rechazado de la historia, de acuerdo a lo que dice Isaías 14:12. Y yo se los voy a leer, como siempre, voy a utilizar una versión muy comprendible, ¿sí?, que es la Nueva Traducción Viviente, que es la que hemos estado utilizando para nuestros cursos. Dice la palabra: como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Entonces, el primer rechazado, pues es Satanás, ¿sí? Y desea que nosotros también lo seamos. Él nos empuja a sentirnos rechazados. Platicaba yo con una persona que me decía en un momento dado que de repente venían situaciones a su mente y una de las cosas que vienen a su mente son mentiras, ¿sí? Son situaciones que el enemigo está poniendo en nuestra mente para mentirnos. Ahora, esto le sucedía a esta persona por una situación espiritual muy específica, pero yo quiero preguntarle, ¿a poco no a lo largo del día, sí, o en algún día de su vida usted ha sentido enojo, ira, contienda, a lo mejor con un compañero del trabajo, a lo mejor con alguien de la familia? ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo no tengan a lo mejor tal vez la situación, un pleito entre familiares, entre su hermano, su hermana, entre sus padres, con sus tíos, con algún primo o alguna situación así? ¿Cuántos no tenemos esa situación ahorita? ¿Sí? O cuántos no tenemos a lo mejor alguna envidia o sabemos de alguien en el trabajo que está pasando por una situación difícil en contra nuestra o nosotros en contra de esa persona. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí y al principio de la clase, para que quede así como que con comillas, subrayado, entre paréntesis, pónganlo en negritas por favor, esto que le voy a decir. Yo, por experiencia, mis amados hermanos, esto sí lo dice la palabra, pero no lo dice tal cual, per se, no.
pero por experiencia yo les puedo decir una cosa, ¿sí? El ataque espiritual más grande que yo he visto en contra de un hijo de Dios, ¿sí? Es o proviene de otro hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad en nuestra boca, ¿sí? Tenemos la autoridad de crear, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado de hacer, de ser bendición, también de maldecir. Entonces, los chismes, ¿sí? Los enojos, la ira, el que nosotros digamos palabras en contra de una persona o en negativo acerca de una persona, ¿sí? Es un ataque que o sea, espiritualmente no tiene manera de poderse rechazar, no tiene forma de poder repelerse, mis amados hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque las palabras que nosotros proferimos, ¿sí? No solamente pueden hacer un daño a nivel almático y después buscamos reconciliarnos y entrar en una situación, no, hermanos, es más fuerte que lo que dice la palabra, que un dardo del enemigo. Esto no es un dardo, esto es un misil en contra de un hijo de Dios, ¿sí? Entonces se lo dejo así como que enmarcado. Téngalo, por favor, muy presente en su mente. Punto número 2, ¿sí? El diablo todo el tiempo quiere romper el ambiente de nuestro hogar, ¿sí? En los hogares estamos juntos, pero normalmente, y esto es ahora en estos tiempos más todavía, es una situación común, ¿sí? Estamos juntos, pero estamos separados en nuestros corazones. O sea, las familias están completa y absolutamente desintegradas. Con problemas, a veces los fines de semana comen juntos. Entre semana, bueno, definitivamente no se puede, ¿sí? Es difícil que cuando estén juntos uno no traiga su celular o esté viendo en un momento dado la televisión o alguna cosa así. O sea, hay una desunión ya y todo esto ha sido formado por uno de nuestros enemigos, que es el mundo y que es Satanás, bueno, de una manera estratégica, ¿sí? El esposo contra la esposa, el esposo contra los hijos, la esposa contra los hijos, los hermanos contra hermanos, los hermanos contra los padres. O sea, bueno, es una situación de desintegración impresionante, ¿sí? Entonces, es una estrategia del enemigo, mis amados hermanos. No es otra cosa. No es que tenemos diferentes intereses, no es que yo no pueda educar a mi hijo, no es nada de lo que el mundo nos dice a nivel psicología, a nivel estudio de pedagogía. No, mis amados hermanos. El principio de esto que está sucediendo en la actualidad es en un momento dado una artimaña del enemigo, ¿sí? Yo le aseguro que si usted comienza hacer su altar familiar, aunque comience usted solo, ¿sí? Y comienza a orar, a adorar al Señor, comienza a buscar en un momento dado que el Señor, como le decía yo la clase, abrazarlo, a buscar llorar con el Señor, desahogarse con el Señor, porque ese es el principio del altar familiar. Lo primero que tenemos que hacer es adorarlo, llegar así a sus pies y decirle: papito, te amo con todas nuestras fuerzas, no nada más de sí, Señor, y decir, no, hermanos, con todo nuestro ser, ¿sí? Si eso comienza, no le puedo decir que en una semana, en un mes, no sé. Pero si usted persiste, si usted toma fuerzas de eso, de esa búsqueda del rostro de Dios, le aseguro que aún sus familiares inconversos, sus hijos que a lo mejor no quieren saber, su esposo o su esposa que no quiere a lo mejor acercarse o que tiene pleito con usted, van a empezar a unirse. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca. Así creó a la familia, Dios la creó unida. Entonces, si estamos desunidos, quiere decir que el enemigo ya metió su mano. Ya hay una puerta abierta, ya hablamos acerca de las puertas abiertas, ¿sí? Los matrimonios, sobra decir, vamos a hablar acerca de los matrimonios y de los hermanos. Los matrimonios, sobra decir que han sido atacados históricamente. En primer lugar, Adán y Eva, ¿sí? Grandes personajes que han terminado sus matrimonios por cuestiones sexuales, por engaños, por mentiras. En fin, sería complicadísimo mencionar o intentar hacer un resumen, ¿sí? Ahora, esto lo vemos también en la sociedad, que ha preferido inventar
algo que se le llama unión libre, ¿sí? Para evitar los divorcios. O sea, como no podemos mantenernos juntos y en lugar de buscar a Dios, preferimos seguir con los engaños del mundo, entonces ahora ya inventamos la unión libre y pensamos que esa es la solución, porque ahora, sí, nuestros hijos están con esa situación. Ah, libertad. Ah, sí, me uno con esta pareja y vamos a ver si funciona. O sea, no es así. Para empezar, el noviazgo pues no es bíblico, ¿sí? Entonces hay una situación de compromiso cuando se va a formar una pareja, porque ya desde el principio debemos de tener algo en nuestro corazón que nos hace darle la importancia necesaria a esa unión, ¿sí? En el caso de los varones, dice que el que haya esposa haya el bien. Entonces, aquí no es que las mujeres en un momento dado se den a conocer, como ahora ya está sucediendo. No, los varones somos los que tenemos que buscar. Y ahora los varones están sentados en sus laureles, perdonando la expresión y perdonando a todos los que nos vayan a escuchar, pero es una realidad. ¿Sí? Y no debe de ser así. La palabra dice claramente, el que haya esposa, haya el bien. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que buscar, los que tenemos que ir y casar a nuestra esposa, por expresarlo de una manera coloquial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? Ahora también ha inventado, ¿sí? Las uniones del mismo sexo. Bueno, eso ya es una perversión, ¿sí? Con el mismo fin. Y aún así, los divorcios son un mal que se encuentra no solo en los hijos de Dios, sino en la sociedad entera. ¿Sí? Entonces, aunque se ha inventado la unión libre, aunque se han inventado las parejas del mismo sexo, el divorcio sigue siendo lo más socorrido. Y todas esas cosas son creadas por el enemigo, por el mundo, ¿sí? Que también es nuestro enemigo. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Todo esto es producto de Satanás destruyendo a las familias. No hay más. Esa desunión, si usted ahorita está escuchándome y dice, híjole, si es cierto, es que yo no puedo platicar con mis hijos, con problemas me hace caso mi esposa cuando llego a casa no me hace caso, no me ofrece ni un vaso de agua o alguna cosa así, pues lo que está sucediendo es que el enemigo ya se metió en esa casa y hay que sacarlo. Para eso es el altar familiar. Una de las cosas más atacadas son los hermanos dentro de la familia también, los que tienen las mismas posibilidades, pero viven situaciones distintas por las edades, salieron del mismo vientre, viven bajo el mismo techo, pero para ellos todo es distinto, ¿sí? Ejemplos bíblicos, Caín y Abel, ¿no? Dos altares, ¿sí? Ponen a Dios en un lugar alto. Una de las cosas que se oponen a un altar para Dios es la altivez. Entonces, aquí ustedes van a poder leer lo que dice Génesis 4 del 5 al 6, ¿sí? Y Caín, bueno, pues está enojado, ¿sí? Entonces, esto sucede cuando nos colocamos a nosotros mismos en un lugar incorrecto, ¿sí? Incorrecto, delante de Dios, ¿no? Por eso, la palabra dice que derribemos todo argumento y altivez. En 2 Corintios 10:5, aquí le voy a leer lo que dice. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a seguir más adelante. Si nosotros colocamos a Dios como lo más alto en nuestro corazón primeramente, ¿sí? Entonces, después enseñamos a nuestras familias a hacerlo, habrá un orden, ¿sí? Hay un orden cuando haya autoridad. Entonces, si usted quiere ser, ¿sí? Quiere ser en un momento dado, ¿sí? La autoridad en su casa, ¿sí? Ah, bueno, pues tiene que poner, ¿sí? Esa situación de orden. Primero es Dios. Después, en un momento dado, si hablamos de personas, es el varón. Después la mujer. Después los hijos. Si hablamos en un momento dado de cuestiones de grupales, es Dios, es la familia, ¿sí? El trabajo, ajá. Después en un momento dado la iglesia y todo lo demás. Entonces
hay orden en todas las cosas que Dios pone, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos ese orden desde el principio, que es lo que vamos a hacer con el altar familiar, automáticamente va a haber autoridad, va a haber sujeción, ¿ok? Bueno, al margen de lo que yo les pueda decir, ¿sí? Que el enojo es una consecuencia de no confiar en la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros debemos de repetir con voz audible si algo nos está afectando. Mi Padre es justo y Él sabe lo que hace, ¿ok? Entonces, nosotros debemos de ir a la justicia divina. Ahí es nuestro más alto rango. Eso es primero, antes que cualquier cosa, ¿ok? Otro ejemplo bíblico de hermanos, bueno, pues José y sus hermanos, ¿sí? ¿Quién tiró al pozo a José? Sus hermanos, ¿sí? Parecía que eran sus hermanos, pero en realidad eran principados de maldad que estaban ahí, potestades, ¿sí? Génesis 37:24, ajá, ahorita lo voy a poner aquí rápidamente. Génesis 37, ¿sí? En el versículo 24 dice, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Ajá. Lo agarraron, lo tiraron en la cisterna. Bueno, pues aquí no es otra más que principados y potestades que estaban actuando en la vida de José. Otro ejemplo más de hermanos, ¿sí? Es David y sus hermanos. El menosprecio, ¿sí? David fue el ungido de Dios. Esto lo vemos en primer libro de Samuel 16:11, ¿sí? Dice, después Samuel preguntó, ¿estos son todos los hijos que tienes? Y su padre Isaí contestó, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y cabras, así como menospreciando. Él está allá, él es otra cosa. O sea, los que merecen ser reyes son estos que te acabo de mostrar. ¿Sí? Y no, el profeta Samuel dijo inmediatamente, manda a llamarlo inmediatamente, ¿sí? No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y bueno, todos sabemos el resto de la historia acerca de que él fue el ungido, ¿sí? De Dios. Ok, aquí entonces ya vimos en un momento dado. Primer lugar, el diablo es el primer rechazado. Segundo lugar, el diablo quiere romper todo ambiente que tenga que ver con hogar, ¿sí? Tercer lugar, ¿sí? Dios creó todo con orden. O sea, dos cosas muy malas y el ejemplo de Dios, ¿sí? Entonces, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí demuestra claramente que los creó de una manera ordenada, de una manera contundente, ¿sí? Pero en el versículo número 2 dice la palabra que había un desorden. Yo voy a utilizar aquí Génesis capítulo 1, ¿sí? Para leerlo textual. Estamos utilizando nueva traducción viviente. Versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. A ver, entonces Dios creó las cosas en desorden. Entonces Dios creó las cosas sin forma. Entonces Dios creó las cosas así como que hasta en oscuridad. No, ¿sí? Este... Gloria al Señor, dice, mi tía nos maldice constantemente y ella ya recibió hace mucho tiempo el bautismo del Espíritu Santo. Híjole, me da mucha tristeza y más porque va a quedar grabado, pero desafortunadamente en el pueblo de Dios hay mucha gente que no les ha amanecido. Dice la palabra del Señor que hay gente que tiene un velo, ¿sí? Entonces, ve en lo físico, pero en lo espiritual definitivamente no. Ahora, voy a atreverme a decir esto, pero se puede demostrar bíblicamente, aunque no tengo aquí el versículo, pero es una situación, es un hecho, ¿sí? Que en un momento dado dice la palabra del Señor que dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo voy a decir textual como es, mis amados hermanos, ¿sí?
si nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Hay un fruto, hay algo que va a dar testimonio, ajá, ¿sí? De que nosotros somos hijos de Dios. Yo no puedo decir, porque lógicamente no conozco, no puedo tener la posibilidad de saber lo que hay en el corazón de cada ser humano, pero la palabra es clara. Frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, si la palabra así dice, o sea, utiliza la palabra digno, quiere decir que, que, que es suficiente para demostrar, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que una persona va a poder demostrar que es salva por su testimonio, por los frutos que dé esa salvación en su vida. Si no lo está dando, pues entonces hay que cuestionarse si realmente, ¿sí?, su arrepentimiento fue genuino en el momento en el que vino a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa situación, ¿ok? Siguiendo en el tema, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una diferencia, ¿sí? Hay una situación muy, muy, muy grande donde dice que incluso los teólogos indican que entre el versículo 1 y el versículo 2, en ese inter es cuando sucede o es el momento en el que pasa la caída de Satanás, ¿sí? Dios creó la familia ordenada, una cabeza, una ayuda idónea, unos hijos que deben de respetar a sus dos autoridades, ¿sí? Pero si nosotros como familias, como parte de una familia, de un núcleo familiar, le damos lugar al diablo, entonces todo es superficial, mis amados hermanos. Estamos viviendo una máscara, estamos viviendo algo que no es correcto en nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros colocamos a Dios en un altar, ¿sí? O sea, en un lugar alto, ajá, Dios pondrá orden en nuestra casa. Depende de qué posición le damos a Dios. Una cosa es la posición que nosotros adoptamos y otra cosa es la posición que Dios debe de tener, ¿sí? Entonces, en Génesis 1:3 dijo el Señor lo siguiente: entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, ¿sí? Bueno, entonces aquí nosotros pensamos o podríamos pensar, incluso yo antes lo enseñaba, lo estaba enseñando, que estamos hablando acerca del sol, y creo que en este curso ya se los había dicho. Estamos hablando acerca del sol, pero en realidad, ¿sí? Nosotros, si nos vamos al día 4 de la creación, más adelante en Génesis, ajá, nos damos cuenta de que ahí Dios creó las lumbreras de los cielos, o sea, ahí fue donde creó el sol. Entonces, en Génesis 1:3, a lo que se refiere el Señor es a lo que dice Juan 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, pues no estamos hablando de otra cosa más que de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador de nosotros. En el Antiguo Testamento se muestra como el ángel de Jehová, ¿sí? Así lo describe la palabra. En este versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, esta luz se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, podríamos hacer esta analogía que aquí se las puse en el material. Versículo 1, Dios formó. Versículo 2, el diablo deformó. Versículo 3, Jesús transformó para que todo vuelva al diseño original, ¿sí? Ahí se lo dejo en su corazón. Bueno, ok. Hasta ahí, entonces, sí, nosotros entendimos, ajá, que el altar familiar va a lograr una restitución de la familia, ¿ok? Va a poner orden, ajá, va a suceder que nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, ese orden cuando nosotros pongamos como autoridad a Dios, ¿ok? Entonces, ese es el punto número 1 que yo necesito enseñarles en esta noche. Ahora,
¿Qué va a suceder tal cual cuando yo haga mi altar familiar? Bueno, van a suceder cosas muy interesantes, pero quiero explicarles, primero que nada, algo acerca del pecado. Cuando ustedes y su familia logren llegar a los pies de Cristo, o sea, entrar a su presencia, ¿sí? Esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué cosa significa en realidad entrar a su presencia? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy en su presencia? Dios actuará en dos sentidos en nuestro hogar, de forma personal y de forma presencial. Esto sucederá porque su presencia es la que inunda y habita el lugar donde se encuentra Dios, ¿sí? Entonces, así como el tiempo que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed Edom, esto lo podemos leer en el primer libro de Crónicas 13, versículos del 4 al 14, ustedes lo pueden estudiar en casa, ¿sí? Esto, de hecho, también lo vamos a ver más adelante porque le vamos a poner algunos ejemplos y vamos a estudiar acerca de esto, ¿sí? De forma personal, te podemos asegurar que Dios comenzará a limpiar tu vida cuando tú lleves el arca a tu casa, cuando tú lleves la presencia de Dios a tu casa. Va a comenzar a limpiar tu vida. Y es algo de lo que vamos a hablar el día de mañana en la clase extra, ¿sí? Pero ustedes esperen. Y la vida de cada uno de tus familiares. Dios actuará en cada uno de los que busquen con un corazón sincero. Esto provocará un proceso de pureza, de liberación, de sanidad, de aquellas cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Dios permitirá consagración y en poco tiempo la búsqueda del rostro de Dios será una necesidad en la vida de cada uno de los integrantes de tu familia. Ok. Antes de explicarle esto que le acabo de leer, quiero decirle que necesitamos estar seguros de cómo Dios reacciona ante el pecado, ¿sí? O sea, ese conocimiento, porque ahorita le voy a decir conocimiento nada más, ¿sí? Cómo Dios reacciona ante el pecado del ser humano. Entonces, yo le dejé aquí una lista de 4 cosas. ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado? Dios se entristece ante el pecado. Génesis 6:6. Dios se enoja ante el pecado, y le pongo varios ejemplos, entre esos Salmo 78 del 19 al 21. Otro ejemplo, Dios se odia el pecado. Salmo 5:5 y otra cita bíblica más. Dios castiga el pecado. Esas son las formas en que Dios reacciona ante el pecado. Génesis 3 del 15 al 19 es que castiga. Ok. Ahora, ¿cómo Dios actúa en contra del pecado de una manera positiva? Bueno, uno, el más importante, Dios mandó a su Hijo a morir por el pecado. Juan 3:16, Romanos 5:8. Dios perdona ese pecado, ¿sí? Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dios aleja de nosotros el pecado, el Salmo 103 lo dice. Deshace nuestro pecado, o sea, sí, y desapareció, o sea, deshizo. Ajá. Echa al mar nuestros pecados, perdón, deshace nuestro pecado, Isaías 44. Echa al mar nuestros pecados, en Miqueas 7:19. Pone el pecado atrás de su espalda, Isaías 38:17. Y también no recuerda nuestros pecados, Jeremías 31:34. Esto es una situación muy interesante que yo le pido que por favor usted pueda leer todas estas citas bíblicas cuando ya tenga el material en sus manos y se dé cuenta, estudie por favor, o sea, sí les pido por favor que estudien todas estas citas bíblicas para que puedan saber lo que habla acerca de cómo Dios reacciona ante el pecado y de cómo Dios actúa de manera positiva ante cómo Dios enfrenta o ve esa situación de manera positiva en el pecado. Bueno, entonces yo les iba a explicar lo que estaba sucediendo arriba. Bueno, en el momento en el que nosotros llevamos, ¿sí?, a Dios a nuestra casa, se va a encontrar con pecado, con nuestro pecado. Por eso le puse esto, ¿sí?, para que usted comprendiera qué sucede. Pues entonces Dios no va a recordar nuestros pecados, ¿sí? En el curso de Discipulado 1, les decía yo a los hermanos, y bueno, ya está en el canal de YouTube, les decía, no solamente olvida nuestro pecado, ¿sí?,
como dice Jeremías 31-34, sino que olvida que olvidó nuestro pecado. O sea, se olvida permanentemente. Dios no es de que, ay, sí, como cuando nos peleamos con nuestra esposa y recuerda algo de hace 5, 10 años o 20 años, ¿no? Y eso sale a la pelea, ¿no? Dios no actúa de esa manera. Dios olvida, ¿sí?, nuestro pecado y olvida que lo olvidó, ¿sí? Dios pone atrás de él el pecado, ¿sí? Entonces, cuando Dios llegue a nuestra casa, cuando nosotros lo pongamos en un lugar alto dentro de nuestra casa, nos empezaremos a dar cuenta que eso, ¿sí?, su presencia va a empezar a limpiarnos, va a empezar, Dios te bendiga, va a empezar en un momento dado a provocar situaciones en casa, va a empezar a hacer orden, como lo veíamos en la parte anterior, ¿sí? Va a haber orden, va a haber autoridad, ¿sí? Pero si nosotros le damos, ¿sí? Entonces, por la presencia de Dios se va a provocar, ¿sí?, 7 cosas, mis amados hermanos. Gobierno teocrático, un lugar de intimidad, se va a provocar pureza, va a haber seguridad, vamos a tener salud, ¿sí?, va a haber comunión y va a haber descanso. Ahorita le voy a explicar cada uno de esos puntos, pero yo quiero decirle, ¿sí?, acerca de que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ya dejamos de tarea la semana pasada que íbamos a estar toda esta semana, ¿sí?, buscando empezar ese altar familiar. Yo espero que los que están ahorita ya en clase me escuchen y digan, yo sí lo hice, ¿sí? Así que si pueden escribirlo, yo sí lo hice. Ok, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a buscar 3, 4, 5 adoraciones que nos llegan, de esas que nos pegan así, como decimos en México, con tubo, ¿sí? Y íbamos a poner esas adoraciones, íbamos a buscar un momento adecuado para adorar nada más a Dios, ¿ok? Ahora vamos a avanzar un poco más porque ya estamos aprendiendo más. Bueno, en primer lugar, la presencia de Dios en nuestra casa va a provocar un gobierno teocrático. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ponernos de acuerdo que en nuestra casa debe de gobernar Dios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Porque lo dice su palabra. Gracias a Dios, Erendira, bien. ¿Sí? Josué 24:15. ¿Sí? Y aquí voy a utilizar la versión Reina Valera 60. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, aquí el ejemplo tan grande, Josué, seguramente lo hemos escuchado en infinidad de predicaciones y sermones y de enseñanzas, pero este versículo es el mejor ejemplo de un varón poniendo a Dios como primer lugar en su casa, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Va a haber un gobierno teocrático. En nuestra casa va a gobernar Dios, ¿sí? Y se puede ver la diferencia. Gracias a Dios, Margarita, qué bueno. Bueno, segundo punto, vamos a obtener un lugar de intimidad. Yo le voy a preguntar algo, no quiero que me respondan, pero piénselo. Tenemos lugares para todo en nuestra casa, pero menos un lugar para juntarnos a orar. Usted tiene una cocina, ¿sí? Usted tiene baños, usted tiene un comedor, tiene una sala, tiene a lo mejor hasta un lugar para leer, ¿sí? Pero pocos son las familias que tienen un lugar, ¿sí?, donde lo destinan para poder buscar el rostro de Dios. Si no lo ha hecho y tiene la posibilidad en su casa de hacerlo, hágalo, por favor. Eso le va a dar a Dios una importancia magnífica. Mateo 6:6 dice, gloria a Dios, qué bueno, Oli, me da mucho gusto. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí la recompensa no es lo que nos interesa en este momento,
¿sí? O sea, en secreto, ora a tu Padre. O sea, un lugar donde hay intimidad, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Un lugar, si usted no tiene esa posibilidad en casa y lo va a hacer en la sala de su casa, lo va a hacer en el comedor de su casa, perfecto, no importa, ¿sí? Pero hágalo siempre en el mismo lugar. Ahí ponga usted su altar espiritual, ahí prenda esa llama y ahí busque el rostro de Dios, ¿ok? Ese lugar va a ser siempre el lugar donde usted busque el rostro de Dios. Podrá haber otros lugares en la casa, estará en alguna parte de la casa y estará haciendo diferentes actividades, bañándose, en los cuartos, etcétera. Pero ese lugar va a ser el lugar de Dios. Y si es en su recámara, pues qué bueno. Pero un lugar donde pueda estar toda la familia, ¿ok? Entonces, gobierno teocrático, lugar de intimidad. Tercer punto, pureza. Cuando comienzas a tener esa intimidad, esa así, ¿sí? Intimidad con Dios, le tienes asco a lo que antes hacías. Ajá. Vuelvo a la misma situación, lo que veíamos anteriormente. ¿Cómo Dios reacciona ante el pecado? Dios lo que va a hacer es que va a ver nuestro pecado, lo va a tomar, ¿sí? Y lo va a poner en su espalda. Y se va a olvidar de él. Y se va a olvidar que lo olvidó. ¿Sí? Por eso quise yo ponerles ese pequeño anexo antes de ver esta parte. Ajá. Yo también lo estoy haciendo y se siente increíble ver cómo tus hijos ven el ejemplo y cuando adoran a Dios me quedo aún más llena de gozo. Saber que tienen a Jesús en su corazón y que hablan de más de una manera increíble a su papá que está en los cielos. Exacto. Miren, eh, esto lo dejo grabado para quien tenga esas diferentes situaciones. Si tenemos hijos bebés o hijos pequeños, bueno, pues póngale una mesita, póngale una sillita o póngale algo ahí donde usted vaya a decidir hacer su altar familiar, póngale una hojita y que ilumine, que escriba, que haga su tarea ahí, que haga alguna actividad mientras usted está llevando a cabo su altar familiar. Si son ya niños digamos, de nivel primaria, ¿no? Del primer nivel de escolar, ¿sí? Bueno, trate de invitarlo, ¿sí? Involúcrelo. Tú vas a cantar, en primer lugar, esta adoración conmigo, ¿sí? Tú diriges esta adoración, o tú diriges las primeras dos adoraciones. Eso va a ser, ay, estoy participando, Dios también me ve como importante a mí, ¿sí? Si sus hijos ya son más como adolescentes o jóvenes, pues la situación de rebeldía por la cual todos pasamos, ¿no? Pero dejemos en un momento dado, invitémoslos, ¿sí? No forcemos nada, pero sí invitemos. Tenemos la autoridad, pero en realidad hay que hacer las cosas con amor, tratar de que sea así. Habrá momentos en los cuales sí tengamos que forzar, ¿no? Pero de preferencia, invitemos, ven, mira, siéntate aquí conmigo en el sillón. Lo único que te pido es que estés aquí. La presencia de Dios va a inundar y va a ir quitando ese pecado, ¿sí? Este, con nuestro esposo o esposa, bueno, pues ni lo invitemos. La presencia de Dios va a inundar nuestra casa y van a ser tocados, ¿sí? Entonces, va a haber pureza. Dice la palabra en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjese esto, y limpiarnos de toda maldad. Cuando estemos en nuestro altar, le van a dar ganas a usted de pedir perdón, de decir, sí, Señor, ahorita, tu espíritu me está redarguyendo. Ahorita, Señor, ahorita tu espíritu está tratando la respuesta inadecuada que yo le di a mi hijo, la respuesta incorrecta que le di a mi esposo o a mi esposa, la manera mala que traté a mi compañero o al vecino, ¿sí? ¿Sabes qué, Señor? Perdóname. Cuando nosotros hagamos esa situación, cuando nosotros en ese momento de adoración le digamos, Señor, perdóname, aún por aquellas cosas que me son ocultas, aquellas cosas que te ofenden y que yo no me di cuenta, ¿sí? Entonces ahí dice, promesa, nos va a limpiar de toda maldad. ¿Ya se dio cuenta? Cómo entonces por eso es que se va a formar una situación de pureza. ¿Ok? Entonces es el tercer punto.
Cuarto punto, seguridad, ¿sí? No habrá un lugar más seguro que tu casa. Ya no va a ser el trabajo, ya no va a ser la casa del amigo, ya no va a ser la escuela, ya no va a ser la casa de la vecina, no, ya no va a ser nada, ¿sí? Pero nuestra confianza debe de estar en Dios. En el Salmo 32:7 dice: Tú, Señor, eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Híjole, esto me emociona, hermanos. ¿Por qué? O sea, nosotros adoramos, ¿sí? Entonces, ahora véalo en retrospectiva. Tú eres mi refugio. Bajo sus alas, ¿no? Dice la palabra que habitaremos. Bueno, tú eres mi refugio. Va a poner así una cuevita, ajá, encima de nosotros. En esa cuevita nos va a cuidar de la angustia. O sea, la angustia va a decir, como si tuviera un cepillito y nos empieza a limpiar de angustia, ¿sí? Y va a empezar a cantarnos cánticos de liberación. O sea, usted ha adorado al Señor. Usted ha alabado al Señor. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Dios le cante a usted, mi amado hermano? ¿Sí? Aquí lo dice su palabra. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí? Imagínese a Dios cantando: Yo te amo. Híjole, se ha de sentir impresionante eso, mi amado hermano. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese refugio que Dios está haciendo, vamos a estar rodeados de seguridad. No va a haber posibilidad de tener miedo. No nos vamos a querer salir de esa situación, mi amado hermano. 5, porque tenemos que ir avanzando. Salud, ¿sí? Bueno, yo le voy a poner un pequeño reto, una prueba de fe. Antes de tomar una medicina, si es que usted está enfermo, me está escuchando, está enfermo, haga su altar familiar. Y en el momento de adoración, en el momento que tenga esas 4 o 5 adoraciones, esos cantos de adoración, dígale: Señor, por tu costado yo fui sano. Yo me declaro sano. De la enfermedad que usted me diga, lo que quiera. Porque yo le voy a asegurar una cosa, ¿sí? Dios no lo creó ni con gripa, ni con tos, ni con cáncer, ni con diabetes, ni con nada. Dios lo creó sano, mi amado hermano, ¿sí? Entonces, Isaías 53:5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿sí?, nosotros fuimos curados. Por esa herida que le causaron con la lanza los, los, los del ejército romano, ¿sí? Aquí, en un costado, ¿sí? Por esa llaga nosotros fuimos curados. Donde dice la palabra del Señor que salió solamente agua, ¿sí? Su sangre estaba siendo derramada por todas las heridas que tenía. Solamente salió agua, ¿sí? Bueno, pues ahí espiritualmente nosotros hemos sido sanados. En esa situación, mis amados hermanos, ¿ok? Entonces, yo le invito a que haga su altar con el propósito de ser sano. Pruebe a Dios en eso y estoy seguro que Dios va a obrar, ¿sí? Bueno, sexto punto. Ya casi estamos llegando al final, ¿sí? Vamos a tener comunión, o como muchos pastores dicen, común unión. Una unión común de algo, de un pensamiento, que todos vamos a tener el mismo pensamiento. Nadie contamina nuestra casa cuando estamos en orden, ¿sí? Al contrario, nosotros contagiaremos a los demás. ¿Y cuántas veces yo he escuchado que me dicen: ay, es que tuve que recibir visitas y pues es la parte de la familia que son bien chismosos, o nada más llegan a la casa y están criticando o enojándose, o llegan y no puede haber paz, como que siente un ambiente así complicado?
la gente que llegue a su casa, ¿sí? Va a recibir lo mismo, porque ahí está la presencia de Dios. Ajá. Va a, en lugar de contaminar, va a ser contaminado. Y lo mismo que hemos visto, ¿sí? Le va a suceder a esa persona. Esa persona no va a poder, a lo mejor al principio empieza a hacer sus cosas, ¿no? El enemigo a través de esa persona, pero va a llegar un momento en que va a prevalecer la autoridad de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros, sí, usted que me escucha, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, no a nivel de ciudad, sobre un monte que no se puede esconder, o sea, todo el mundo lo ve porque está en un lugar alto, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, yo prendo una velita y lo tapo, no, sino sobre un candelero, ajá, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya se lo dije, Mateo 5, del 14 al 16. Usted va a ser una luz, ¿sí? Y decíamos al principio, ¿no? Lo que funciona en casa funciona afuera. Entonces, esa luz, usted trajo ya la presencia. Usted se va a impregnar de esa presencia. Cuando usted salga de casa, esa luz va a ir con usted. Esa presencia va a ir con usted. Entonces, se va a cumplir lo que dice aquí, ¿sí? Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí lo dice, yo nada más le estoy leyendo lo que dice la palabra, yo no invento nada. Mateo 5, 14 al 16. Usted léalo, por favor, ¿sí? Entonces, va a haber una comunión que va a alumbrar a todos, ¿sí? Bueno, séptimo punto, va a haber descanso, ¿sí? Un lugar donde dejar nuestras ansiedades y donde podemos reposar. Ajá. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, escudo y adarga. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber descanso. El Salmo 91 nos habla de un descanso porque tenemos a Dios con nosotros, dentro de nosotros. Hemos confiado en Dios que todo lo puede, ¿sí? Bueno, pues ese capítulo del Salmos se va a hacer vida en nosotros, ¿sí? Porque vamos a estar así, vamos a habitar al abrigo del Altísimo. Imagínense a Dios haciendo esto textualmente. Esto es habitar al abrigo del Altísimo, que nos abriga. Nosotros estamos aquí en el centro y somos chiquititos y nos abriga, imagínense. O sea, Dios en su majestad y poder y dominio y grandeza así tan grande, impresionante, y nosotros así, unas cositas. Pero así, Dios. Eso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, cuando nosotros hagamos nuestro altar, ¿sí? Además de adorar, ahora va la segunda parte para que toda esta semana, además de adorar, ahora agregue esto, ¿sí? Usted, después de adorar, ¿sí? Va a empezar a orar, pidiéndole a Dios, ajá, que todo lo que es inadecuado, incorrecto, utilice esas dos palabras, inadecuado e incorrecto delante de sus ojos, ¿sí? Se ha quitado. Le pido por favor que ahora, una semana, estemos, si se puede todos los días, haciendo esto.
vamos a adorar y ahora le vamos a agregar este paso. Señor, todo lo inadecuado, todo lo incorrecto, vengo a que tú me ayudes a quitarlo, deshazlo, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Todo pidámoslo en el nombre de Jesucristo, por favor. Ya cuando haya usted adorado, cuando ya esté chillando, ya esté en la última situación, así que ya está abrazando el pie de papá y ya está bien metido con la adoración. Señor, quítame lo incorrecto, lo inadecuado, ¿sí? Lo que te estorba, Señor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer durante esta semana, ¿sí? Les pido por favor que avancemos ese pedacito. Avancemos. La próxima semana vamos a analizar mucho más de lo que es el altar, pero de acuerdo a la Biblia. ¿Se acuerdan que comenzábamos diciendo, pues no hay mucho estudio acerca de lo que es un altar familiar de acuerdo a lo que dice su palabra? Bueno, pues aquí ya lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, yo quiero dejar esto en sus corazones, quiero pedirles que me digan si hay alguna duda de este tema en específico, ¿sí? Y mientras tanto voy a comentarles que el día de mañana, ¿sí? Vamos como ya les decía, a dejar grabada la clase extra. Si usted no la puede tomar, no se preocupe. Pero vamos a hablar acerca de algo muy relacionado a esto. Vamos a tocar el tema de la liberación, ¿ok? Porque nos hemos dado cuenta que hay, de los que nos están escuchando, hay mucha necesidad, ¿sí? Por ciertas circunstancias, mañana las vamos a platicar, entonces nosotros vamos a tocar ese tema, nos vamos a dedicar solamente un tema entero y si fuera necesario más, pues lo vamos a hacer de acuerdo a lo que ustedes nos pregunten, ¿sí? Si hay más dudas o circunstancias, en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp, yo se las voy a estar contestando, no hay problema, pero si hubiera necesidad, agrandamos el tema hasta que quede lo suficientemente claro. Y entonces, al final de ese tema, yo quiero pedirles a todos los que están en este curso que puedan en un momento dado escribirme y que van a realizar un proceso de liberación en sus vidas. Si usted me dice, no, hermano, pero es que yo no lo necesito, yo nunca hice brujería, ni hechicería, ni nada por el estilo, no se preocupe. Yo le pido por favor que usted busque hacer su altar de tal manera, como le acabo de decir, Señor, quita todo lo inadecuado, todo lo incorrecto de mi vida. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a llevar a cabo ese estudio, porque es poca la gente que le dice o le enseña. Hay predicaciones acerca de la liberación, pero no le enseñan cómo hacerlo. Y normalmente tenemos ese miedo, esa situación de, ¿y qué va a pasar? Liberación, híjole, me va a dar vuelta la cabeza. Y no, hermanos, nada que ver. Es una situación bíblica, ¿sí? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mañana le voy a dar todas la parte bíblica como un estudio para que usted sepa, haberlo dicho antes, ¿sí? Haber conocido antes esto, ¿ok? Bueno, entonces, pues si no hay dudas o comentarios, vamos a terminar hasta aquí esta enseñanza, ¿sí? Clase número 3, la segunda del altar. Por favor, lo inadecuado o lo incorrecto, Señor, quítalo, ¿ok? Esta semana, mis amados hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Les invito para que el día de mañana estén y nos vemos el próximo jueves, mis amados hermanos. Dios les bendiga, buenas noches, que el Señor esté con ustedes.